Bueno, no sé si tengo que hacer la presentación tuya, Mariano, Hacela si como querés. docente, Voy mirando. porque Bruno, acá lo voy a mandar al frente, me preguntó por algo de RENASEC, qué podía mandar recursos, y lo va a dar Mariano. Y me dice, ¿qué Mariano? Así que bueno, Mariano, el docente desde el inicio de este curso, JTP, y va a darles RNAC. Después Mariano, por ahí te va a preguntar Bruno, pero para darle igual referencias de otros cursos y demás, ¿no? El introductorio, obviamente. Te dejo hablar tranquilo. Sí, yo, bueno, les cuento. Esta es la primera vez que doy esta clase. Sí, un queso con... Bueno. Un No, saludo. para una cosa, por ahí puedo agregar también. Ah, Recuerden que este curso introductorio lo vine repitiendo desde antes del inicio, está puesto en todos lados como para que no se lleven un fiasco. Todos tenemos mucha ansiedad y muchas necesidades puntuales, digamos, necesidades puntuales de nuestras tesis, nuestro proyecto de vida, lo que sea. Queremos aprender RNA-seq, queremos aprender esto, o proteómica o demás. Como este curso es introductorio, los iba a dejar con ganas de seguir más. Es un curso pensado para cuarto año de la carrera de grado, ya lo dijimos una vez más, pero lo repetimos. Hicimos esta encuesta y vimos que ustedes tenían cierta formación que obviamente es superior a la de cuarto año, y agregamos algunos tópicos un poquito más avanzados, pero el objetivo del curso sigue siendo el mismo básico que el inicial y que está propuesto en posgrado, aprobado por la comisión correspondiente de posgrado. Es decir, que esto va a ser una introducción y algo un poco más profundo, pero no mucho más. Obviamente se van a quedar con sensación de más, por eso es de querer más, por eso este comentario. sí, más que nada, bueno, no sé los otros temas los que dio Marcos y dio Julia fueron bastante completos, porque ellos vienen dando estas cosas desde hace millones de años. Bueno, no sé si millones de años, pero por lo menos varios años. Y bueno, yo esta es la primera vez que doy RNA-seq y tampoco soy un experto en la materia, pero sí he hecho unos cuantos. Así que espero poder transmitirles y por lo menos sacarles el miedo de hacerlo ustedes mismos y ponerse a ver los datos, a analizarlos y van a ver que no es nada del otro mundo. Primero un repaso, saben que Mauro hizo unas clases hermosas sobre toda la parte de ómicas, incluida la RNA-seq, donde tienen toda la preparación de librerías, que esa parte yo no la voy a tocar porque es más biología molecular, que yo la verdad que no la hago, solamente hago el análisis de los datos, pero bueno, también tienen una parte de análisis de datos que está muy buena, como lo dio Mauro, así que espero que hayan visto los videos. Si no, bueno, vamos a hacer un repaso nosotros. Yo también quiero mencionar que esto me basé en otros cursos que fui tomando y en muchos recursos de internet. Así que después, al final, yo les dejo todos los links para que puedan indagar un poco más. Bueno, primero, los usos. Recordamos un poco los usos de RNA-seq. Lo principal por lo cual se hace es para ver la expresión diferencial de genes masivamente de todo el transcriptoma de un organismo. También se puede utilizar para mejorar la anotación de genomas, la identificación de eventos de splicing alternativo. Esto es muy útil para eucariotas. Análisis de small RNAs, identificación de genes de fusión y non-coding, y detección de SNP y análisis de todo el genoma, de asociación de todo el genoma. Primero, contarles, repasando también en qué se basa la técnica RNA-seq, que es básicamente utilizando dos muestras diferentes, con dos tratamientos, dos mutantes, una mutante y una wild type, etc. Lo que se hace es ver la cantidad de secuencias de RNA que se están sintetizando en el momento en que se toman las muestras. Y lo que queremos ver es si hay una diferencia entre la cantidad de RNA mensajero
entre las dos muestras. Una vez que se diseñó el experimento que queremos ver, los dos tratamientos, se hacen las librerías, se mandan a secuenciar, y una vez secuenciadas, se realiza el análisis de los datos. El análisis de los datos es básicamente el análisis de secuencias de secuencias que fueron obtenidas por secuenciación de ADN, que van a ser reads cortos o largos, dependiendo de la tecnología que tengan, pero la mayoría de RNA-seq se hacen con Illumina, que son reads desde 40 a, no sé, 200 pares de bases, 250 pueden ser también. Pero para RNA-seq, si tenemos un genoma de referencia, pueden ser de cualquier tamaño los reads. Hay dos diferencias cuando vamos a analizar. Una es si tenemos un genoma de referencia, por ejemplo, si estamos analizando un RNA-seq de Arabidopsis, que hay, no sé, 11 versiones del genoma de Arabidopsis ya, que se va actualizando todo el tiempo y ya es muy conocido, tiene toda la anotación del genoma, o por lo menos la mayoría. Es bastante fácil porque se agarran los reads, se mapean sobre el genoma y se hace la cuenta de los reads por cada uno de los genes. Ahora, si no tenemos genoma de referencia, es un poco más complicado, ya que primero tenemos que utilizar nuestra secuenciación para obtener los transcriptos, o sea, obtener los genes de nuestro organismo. Y después sobre el ensamblado de los transcriptos se hace el mapeo de cada uno de ellos sobre los mismos transcriptos que hemos ensamblado. Nosotros en nuestra práctica vamos a usar genoma de referencia, que es lo que espero que la mayoría le toque, porque si tienen que hacer de nuevo, van a tener que ponerse con un poco más de tiempo a hacerlo, porque lleva muchos recursos y un poco más de cabeza. Bueno, después tenemos cómo analizamos los datos. Bueno, esta es una figura que la robé de un curso, que me pareció muy buena, que en un principio analizar los datos parece que utilizar 6, 7 botones para hacer el análisis, el alineamiento y la búsqueda de los genes diferenciales, pero no, es bastante complicado. En cada uno de estos pasos hay muchas opciones. Acá hay un pequeño resumen de algunos de los pasos, por lo menos los primeros, donde se obtienen los datos de RNA-seq en formato FASTQ. Si se acuerdan de la clase de genómica, el formato FASTQ tiene la secuencia y los datos de calidad de esa secuencia. Se hace el control de calidad de estos datos para ver si tienen adaptadores, el contenido de GC, la calidad de las bases, porque ya saben que Illumina, Illumina no, la mayoría de las tecnologías de secuenciación pueden, dependiendo cuántas ganas le ponga el secuenciador, puede tener baja calidad, si son secuencias largas, porque hay mezcla entre los picos y por ahí no, las bases no son verdaderas, sino que tienen una calidad bastante baja al final de la lectura de la secuencia. Entonces esto hay que verlo con un análisis de QC, se llama, de Quality Control, en el cual vamos a ver en un rato. Después se hace el preprocesamiento de los datos, esto es cortar las lecturas para sacar las lecturas de baja calidad, sacar los adaptadores y demás. Después se hace el alineamiento contra la secuencia de referencia. Esto lo pueden ver como alineamiento o mapeo, que se hace con un genoma, transcriptoma existente. Se puede hacer contra un genoma o contra un transcriptoma. Contra el genoma hay que tener en cuenta si es una eucariota que puede tener splicing. Entonces hay que usar un programa que tenga en cuenta eso, que los reads pueden pegar en una parte del genoma y en otra parte del genoma teniendo un hueco en el medio, porque ahí puede haber un intrón en el medio. Y también se puede hacer el ensamblado de nuevo del transcriptoma. Después, la evaluación del alineamiento. Esto es otro control de calidad donde se evalúa el control de calidad del mapeo, que no es tan riguroso como el primero, pero es necesario hacerlo. Después ya tenemos el conteo de cada una de las reads sobre cada uno de los genes.
¿qué hacemos? Hacemos una normalización, primero porque, como saben, tenemos diferente profundidad de secuenciación para cada una de las muestras, diferentes números de genes, de lecturas para cada uno de los genes, dependiendo si el gen es más largo o más corto. Entonces hay que hacer una normalización. Y el análisis diferencial, cuando ya tenemos los conteos normalizados. Después se hace el análisis estadístico y después se pueden hacer un millón de análisis dependiendo de qué queremos hacer. Como, no sé, se pueden clusterizar los genes dependiendo de su expresión. Se puede hacer un análisis de enriquecimiento de anotación Go y un análisis de enriquecimiento también de las vías y ver, no sé, más literatura sobre el experimento que hayamos hecho para comparar contra otros experimentos. Esto, bueno, lo dio Mauro, perdón, en Análisis Informático 1, donde mostró cuáles eran cada uno de estos pasos. Y bueno, y al final les dejo en la diapositiva algunos links para, si quieren leer un poquito más, un montón de recursos y un montón más que yo no utilicé, pero los he visto en algún momento. Vamos a empezar con una secuencia de muestra que va a ser que vamos a empezar de un trabajo, a ver si encuentro el trabajo. No, este no es. Este. En este trabajo hacen una RNA-seq bastante grande, son como 40 secuenciaciones, o sea, 40 muestras, de las cuales ven el factor de transcripción HI5 en Arabidopsis, con diferentes represores, activadores, también hacen sobreexpresión y demás. Nosotros para esto vamos a poner, voy a buscar acá el número de acceso. Vamos a ir a esta página de NCBI, donde tenemos, donde podemos encontrar los datos que subieron la gente del paper, con el número de acceso que está en el paper. Este es el número de acceso del proyecto. Esto puede fallar internet en cualquier momento, pero bueno, acá nos muestra unos datos de todo del proyecto. Qué datos tenemos, con qué se secuenció, el tipo de librería, esto puede ser single-len o PyLen, la transcriptómica, el organismo, la fecha y un montón más de cosas. Acá tenemos cuántas corridas hay. Las corridas serían las muestras. En verdad, muestras se le puede llamar a las tres corridas en réplica, o dos, si hay dos réplicas o tres réplicas. O se le puede llamar muestra a cada una de las réplicas. En este caso yo estoy acostumbrado a usar muestra para cada una de las corridas, así que le voy a decir así. Y acá, como ven, tienen todos los datos. Nos da el número de bases que fueron secuenciados, cuánto pesa, las condiciones, el genotipo, los números de acceso, qué tipo de modificación, etc. Nosotros vamos a hacer una prueba con estos tres, que es el análisis de la mutante en HI5 contra una sobreexpresante, creo, sí. Que es HI5 con la... HI5 con la sobreexpresante, con el activador. Para seleccionar las muestras, directamente las seleccionamos. Y desde acá podemos ir a mandarlos a Galaxy. Galaxy, ahora les voy a mostrar. Es una página muy útil que nos permite hacer un montón de... Nos permite correr un montón de programas. Dentro de ellos, la mayoría de RNA-seq están acá. Se pueden hacer hasta el análisis diferencial, pero bueno, lo vamos a usar con otro programa.
pero podemos hacer en ensamblado, notación, mapeo y un montón más. Acá dentro de RNA-seq tiene un montón de programas para probar. En fin, desde acá, desde el Run Selector, acá están los datos crudos del paper. Los podemos mandar directamente a Galaxy. Yo esto ya lo hice, no lo voy a hacer porque va a tardar un tiempito. Y nos crea, en esta columna nos va a mostrar cada uno de los objetos o archivos que tengamos en nuestro directorio de trabajo. No, si yo hubiera apretado en ese botón, me hubiese creado este objeto, que es directamente una lista de las muestras que yo seleccioné. Cualquier cosa me van preguntando, yo por ahí voy un poquito rápido porque es muy largo el tema. Pero bueno, acá tenemos una lista de los datos que yo subí. Y después, no necesitamos la lista, sino que necesitamos la secuencia. Vamos a utilizar otro programa, se llama FastQ. Que lo que hace es, utilizando la lista de los SRA, acá no me acuerdo cómo se pone, pero bueno, acá pueden poner qué tipo de input tienen, si es una lista, si directamente les van a pasar los SRA con una coma, el número de acceso de SRA con una coma, o si ya los tienen cargados en el historial. Los deberían poder cargar acá, ahora no sé por qué no me parece, de estar medio tildado. Pero bueno, los cargan acá. Acá tienen diferentes tipos de dataset, puede ser un conjunto de datos únicos, una colección de datos, que ahora vamos a ver qué es, y le dan a ejecutar. Cuando le dan a ejecutar, les va a crear este archivo, o este objeto dentro de Galaxy, donde acá sí ya tienen la secuencia en formato FASTQ. Como ven, pesan 500 megas cada una, son 6 muestras, pues son 3 réplicas para cada uno de los 2 tratamientos. Y una vez que obtuvimos las secuencias, podemos hacer el análisis de calidad. Eso lo vamos a hacer con el programa bastante conocido que se llama FastQC. Donde acá sí ponemos un conjunto de datos, que lo que significa es que es un conjunto de secuencias, porque cuando lo bajó el programa Faster Download FastQ, lo bajó en un tipo objeto que se llama lista o colección, donde están todas las secuencias. Entonces acá vamos a tener que seleccionar colección de datos y la seleccionamos en nuestro historial, que se llama igual, single end data FastQ dump, que es el mismo que tenemos acá. Seleccionamos, acá podemos poner lista de contaminantes, adaptadores, si es que lo tienen, y lo ejecutamos. Yo todo esto no lo voy a ejecutar porque cada uno de estos pasos tarda. Piensen que lo están corriendo en el servidor de Galaxy, así que, y aunque lo corran en su computadora, también les va a tardar. Bien, no me quiero olvidar nada. Bueno, descargamos la secuencia, hacemos el FastQC, la calidad del FastQC. El FastQC también nos va a crear una colección, 2 colecciones, perdón, una que son objetos de tipo web page, o sea, página web, y una que es los datos crudos, de los datos de calidad. Donde tenemos web page, nos va, no sé si alguna vez vieron en FastQC, seguramente, sí, en la clase de Marco está esto, así que acá les da un reporte, un summary de todos los pasos que se hacen de calidad, y les va a marcar con un llamado de atención, si está bien, un llamado de atención, o si no pasó el control de calidad. En este caso no, FastQC está hecho para secuenciación de genomas,
Así que hay muchos pasos que por ahí algunos controles de calidad que no van a pasar porque RNA-seq genera muchas secuencias para RNA-seq y no es lo mismo que cuando vas a hacer secuenciación de genoma. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que principalmente tienen que ver es cómo está la calidad de las bases, dependiendo de la posición de la read, donde acá se puede ver que la calidad de las bases es buenísima. Han utilizado una secuenciación bastante cara porque les da genial desde el principio a fin. Por ahí la calidad de la secuencia puede bajar al final del read. Igualmente son reads cortos, así que no me sorprende que sea buena desde el principio a fin. Y después tienen, bueno, el score de calidad dependiendo de la secuencia, las bases en la posición de la secuencia, todo esto es bastante común. Acá por ahí hay uno que está medio raro y esto puede ser porque haya mucha secuenciación de adaptadores, que por ahí los adaptadores, cuando te mandan a secuenciar, se crea un dímero de adaptador y eso hay que sacarlo o directamente lo saca el programa que vamos a usar después. Y más abajo lo vamos a ver que lo detecta. Acá muestra la distribución de la longitud de la secuencia, son de 51 pares de bases. Y los niveles de duplicación. Obviamente vamos a tener muchas secuencias duplicadas porque es lo que queremos ver, cuántas duplicaciones, cuántas lecturas de cada uno de los genes tenemos en nuestras muestras. Y acá nos muestra cuáles son las secuencias que están más sobre representadas. Y nos dice cuál es la posible fuente de esa secuencia, que nos dice que es un adaptador. Y posiblemente sea un dímero del adaptador que cuando se hace la reacción directamente se une a sí mismo y se generan muchas lecturas de ese adaptador. Y después, bueno, tenemos el contenido de los adaptadores. Acá nos dice que no tenemos ninguno porque esto deben ser dímeros y no lo detecta como adaptador. Bueno, repaso de FastQC. Después, para hacer un análisis acá solamente vimos una de las muestras. Acá nos dice qué muestra estamos mirando. Podemos hacer un análisis de todas las muestras, que se lo podemos hacer con el programa ya MultiQC, donde le van a pasar qué tipo de análisis de control hicieron. Nosotros usamos FastQC. Y igual le vamos a pasar la colección de FastQC. Y nos va a generar, que lo tengo por acá, otra vez dos colecciones, una con las estadísticas y otra con una página web, que nos va a mostrar un resumen de todo el análisis que hizo. A ver si lo abre. Ahí está. Está bueno porque podemos ver todas las muestras juntas, los niveles de duplicación, los niveles de GC y los millones de secuencias que tenemos para cada una de las muestras. Acá nos muestran cuáles son las reads únicas y cuántas son duplicadas. Obviamente queremos que... O sea, si hay duplicadas es porque hay mucha profundidad de secuenciación. Si hay únicas es porque... si hay muchas únicas es porque no tenemos mucha profundidad de secuenciación. Después tenemos cómo es la calidad de la secuencia. Esto nos importa muchísimo para saber si tenemos que cortar por calidad. Por ejemplo, si esta línea diera para abajo acá, le diríamos, bueno, cortar por calidad a toda la secuencia que tenga menor calidad. Toda la secuencia que tenga calidad menor a 25. Por ahí se corta en 20. No se puede recortar tan arriba. Y nos va a dejar reads más cortos. Acá tenemos la calidad por secuencia. Y el contenido en el amplio de la secuencia.
Acá otra vez tenemos estos picos en los GC. Esto puede ser por la gran multiplicación de la gran representatividad de estos dímeros de adaptadores, que nos dan un pico bastante característico. Y el contenido de Ns. Bueno, y otras cosas más que también son importantes mirar. Quiero ir un poquito más rápido. Después del análisis de MultiQC, si no ven algo raro, yo acá les voy a dejar una página, a ver si la encuentro, acá. Una página donde tienen una gran lista de cosas que pueden salir mal cuando se hace secuenciación por Illumina y cómo ver cuáles pueden ser las posibles fuentes de su error. Y tienen un montón de ejemplos, muchísimos. Así que si alguna de sus muestras le da un poquito mal, pueden ir a este recurso y ver cómo solucionarlo. Volvemos al Galaxy. Hicimos el control de calidad de las secuencias. Obviamente hay muchos programas que esto ni siquiera lo necesitan porque está el programa FastP, que directamente observa la calidad de las secuencias y hace los cortes necesarios para obtener unas secuencias ya depuradas. Entonces, FastP lo que hace, bueno, toma otra vez, dependiendo de son single-end, PyRen, o Pyre Collection, porque por ahí tenemos PyRen, pero son varias muestras. Y también le vamos a dar la colección de nuestros datos. Y acá directamente ya hace el corte de los adaptadores, el corte por calidad, hace el filtrado de la secuencia de mala calidad, etc. Directamente ya lo corremos con los valores por defecto, le va a dar bastante bien, y si no, le va a mostrar un informe de cómo fue el trimming o el filtrado de calidad de sus secuencias. Nos va a devolver 3 objetos, uno que son las rates ya filtradas, otro que es el informe en HTML para cada una de las rates, lo cual a esto también le pueden hacer un análisis multi-QC para poder verlas todas juntas, porque le va a dar una por cada secuencia. Y les muestra, bueno, los niveles de duplicación antes y después de su filtrado. Les muestra después y antes. Les dice cuánto sacó y con qué se quedaron. Acá dice... bueno, creo que saca el 20% de la secuencia de mala calidad o algo así. No me acuerdo. En fin. Ya después que hacen el FastP, perdón, ya pueden empezar con el mapeo. Bueno, a ver, si están muy perdidos. ¿Qué se necesita para el mapeo? Se necesita un genoma de referencia y si tienen la anotación de cada uno de los genes sobre el genoma. Estoy viendo a ver si no se durmieron. Bueno, ¿cómo vamos a subir estas secuencias? Dependiendo cuáles sean nuestra fuente de datos, vamos a subir el genoma de nuestra especie, en este caso Arabidopsis, vamos a ir a Phytoson, buscamos Arabidopsis y bajamos el ensamblado y la anotación de los genes, que va a estar en formato GFF3 o GTF, dependiendo de la fuente. En este caso están en formato GFF. Estos dos archivos los van a bajar y los van a subir a Galaxy desde el botón que tienen acá para cargar datos. Ustedes directamente suben desde su computadora los diferentes archivos y Galaxy los va a detectar por lo que son. Si son secuencias o si son secuencias en FASTA o son archivos GFF. Los pueden subir comprimidos, no tiene ningún problema.
y lo va a guardar en su espacio de trabajo. Acá yo ya subí el FASTA, o sea, el ensamblado de Arabidopsis, la versión 9, y la anotación de Arabidopsis, que también bajé de Phytoson. Ahora, hay un montón de programas para mapear. Dependiendo qué programa usen, pueden necesitar pasar este archivo de anotación GFF a GTF. El archivo GTF es un poquito más especializado para hacer en RNA-seq. Tiene menos información, o tiene información diferente, en verdad, de las acciones. Y lo van a poder pasar con un programa que está también acá en Galaxy, que se llama GFF Read. Yo los voy buscando, pero porque hay 8000 programas en Galaxy, pero si no pueden buscarlos directamente en la lista para ver qué hace cada uno. Le dan una pequeña ayuda de qué hace cada uno de estos programas. Dice que filtra o convierte los GFF en GTF o al revés. Acá le decimos cuál es el GFF, y le pedimos, hay un montón de opciones para filtrar. Cada uno de los programas tiene millones de opciones porque son muy completos, pero bueno, podemos pedirle que el formato de salida que sea GTF. Le damos correr y nos va a generar, si lo tengo por acá, acá. Le va a generar este objeto que es la salida de GFF read en formato GTF. Y esto va a ser lo mismo que esto, pero en el formato que lo necesita el mapeador. Para mapear hay un montón de programas. En la clase de Mauro habla de algunos. Yo los que más uso son una llamada Star, que está acá en Galaxy. Y si no, una que se llama HT HiSec, bueno, no me acuerdo bien. Pero el programa Star se está utilizando muchísimo porque es muy rápido. Por ahí carga mucho la memoria RAM, pero funciona muy bien, tiene muy baja tasa de falsos positivos. Así que les recomiendo usar este programa. Aparte lo tienen acá en el Galaxy, si no lo quieren correr en su computadora, lo pueden correr desde acá. Que acá en Galaxy se llama RNA Star. Que les dice que es un mapeador que lee secuencias mapeadas para RNA-seq. Y acá le tiene que pasar los datos que fuimos recuperando. Primero, decirle si es single-end o pair-end. Pasarle la colección de nuestras reads ya filtradas. Le estoy pasando la de FastP, la salida de FastP. Nos pregunta si usa un genoma de referencia ya dentro de Galaxy. Le decimos que no, que utilice uno que nosotros vamos a especificar, que va a ser el que subimos, la Arabidopsis thariana. Después nos pregunta si genera un index sin anotación. No, porque tenemos la anotación, así que se la vamos a pasar. De acá nos pregunta cuál es el archivo GTF que queremos usar para anotación. Ya directamente me tomo el único archivo GTF que tenía en mi espacio de trabajo. Y nos pregunta... A ver, no me quiero olvidar ningún parámetro. Acá. Space Mapping. La lectura de secuencia alrededor de la anotación. Nosotros acá le vamos a poner el largo de nuestras lecturas. ¿Por qué? -1, porque va a ir buscando en el gen, dependiendo del largo de la lectura, cómo va a ir mapeando en
en cada uno de los genes. Como las lecturas eran de 50, sí, de 51 pares de base, nosotros vamos a poner 51 menos 1, 50. Y le vamos a poner que sea más sensible para splice function decoding. Le vamos a poner que sí. Performance map, que pase 2 veces para hacer el mapeo, para ver si hay alguna nueva función con un nuevo splicing. Y después, nada más. Hay un montón más de parámetros que los pueden leer si quieren. Pero no viene al alcance del curso. Le van a ejecutar. Y les va a crear collection. Acá están los 3 archivos de salida de RNA star. Ahora tenemos el log, sería cómo fue el mapeo para cada una de las reads. Dice el número de secuencia de entrada, hay un montón de información. Después tenemos las funciones de splice en formato PET, esto por ahora no nos interesa, y tenemos el archivo PAM. Archivo PAM y SAM, si se acuerdan o si no lo sabían, son archivos que nos muestra el mapeo sobre las lecturas, sobre el genoma. Van a tener cada una de las reads que se secuenciaron, donde están mapeadas dentro en las coordenadas del genoma que utilizamos como referencia. Y este va a ser el archivo de entrada del próximo programa, que se llama feature counts. Este programa, bastante sencillo, lo que hace es contar cuántas reads hay en cada gen. Esto es importante saber que si el tipo de secuenciación que nosotros utilizamos puede ser de 2 tipos. Puede leer las 2 hebras del ADN, del ADN complementario, o puede leer exclusivamente una. Si lee exclusivamente una, es una característica, digamos, que mejora el análisis, porque directamente ya sabemos, no tenemos la lectura de los 2 lados, entonces cuando haga el mapeo y la lectura de los reads, va a poder saber, va a poder obtener con menor secuencia mayor lectura sobre cada uno de los genes. Pero si no sabemos qué es, no pongamos que es strand specific, o sea, específico de cada hebra, directamente le ponemos que no es strand specific y que haga lo que pueda. Si no, lo que pueden hacer es probar las 3 formas. Acá primero vamos a pasarle la colección de mapeo en formato BAM, y acá nos pregunta los 3 tipos de posible strand specific information. Tenemos una que es la que no es strand specific, otra que sí lo es, pero en la forward, y otra que también lo es, pero en la forma reverse. Por la información del paper, sabemos que es strand specific y es reverse, así que voy a utilizar este. Le va a salir mucho al programa para poder hacer el análisis de las lecturas por cada uno de los genes. Después, hay que pasarle el archivo de la anotación en formato GTF, que ya lo teníamos, para que pueda saber cuáles son los genes que tiene que ver, que tiene que hacer el conteo de reads. Y a ver si me olvidó alguno más. Acá el output format, asegúrense de que sea el formato que van a utilizar para después hacer el análisis de expresión. Nosotros vamos a usar DSEC2 NR, así que vamos a dejar este tipo de archivo de salida. Y después, nada más, le vamos a ejecutar.
y nos va a generar estos dos archivos, uno que es el summary de la corrida y otro que es ya el archivo de conteo para cada una de las muestras. Este es un archivito muy simple, es una tabla con formato tabular, o sea que es un archivo de texto que tiene una tabulación entre las dos columnas y nos va a dar el gen ID, el gen contra el cual mapeó y la cantidad de lecturas que tiene mapeado este gen. Y esto va a ser la entrada para el próximo programa, que es DSIC2. Ya de acá podemos hacer los pasos en MultiQC contra cualquiera de estas salidas, contra el mapeador, contra los mapeos, contra el FastPeg, contra también creo que se puede hacer contra el Future Counts. Para cada uno de estos pasos se puede hacer un análisis y control de calidad. Que como ya les dije, pueden ver en la página cuál pueden ser algunos de los problemas que pueden tener. Tenemos la colección de las cuentas por gen. Este es el summary. Acá. Ya tenemos esto, lo vamos a descargar. Con este botón se pueden descargar todas las muestras juntas. Lo descargan en su escritorio, en donde quieran, y lo van a leer después con el R. Vamos acá. Vamos a borrar, así ya lo ven. Vamos a agrandar. Bien. Tienen un montón de paquetes para análisis de RNA-seq. Millones. Acá yo puse los que utilicé para este análisis, pero bueno, lo más importante obviamente es DSEQ2, que cuando los instalen, obviamente van a surgir un millón de problemas, que por lo general se solucionan si tienen la última versión del R instalados. El paquete de DSEQ2 no está en el repositorio oficial de R, si no sabían. Los paquetes se instalan con la función install packages y acá le ponen el nombre del paquete que quieren instalar, por ejemplo tidyverse, que es un multipaquete que para lectura y análisis de tablas y un millón de otras cosas más. Que estos paquetes van a estar en el repositorio del CRAN, que se llama CRAN repositorio, el cual tiene las versiones de R y los paquetes fundamentales. Si no están en ese repositorio, lo que tienen que hacer es instalar el repositorio de bioconductor. Hay mucho sobre eso. En la página de bioconductor les explica perfectamente cómo instalar cada uno de esos paquetes. Y el paquete DSIC es uno de ellos. Y también un montón más. Tienen para hacer modelos lineales generalizados y para hacer reportes y demás. Y un montón de otros recursos para RNA-seq. Pero bueno, vamos a nuestros datos. Lo primero que tienen que hacer es leer las tablas. Cuando nosotros bajamos el archivo, nos lo bajó comprimido, lo tienen que descomprimir y le va a generar una carpetita con cada una de las tablas en un archivo diferente. Ven acá, me dicen cualquier cosa si no llegan a ver. Por favor, yo no sé si tienen buena vista o no. Acá tenemos con el número de acceso de cada una de nuestras muestras, cada una de las tablas. Las vamos a leer con R, con una función llamada read_delim, o sea, read con un delimitado. En este caso, el delimitado es una tabulación. Directamente las leo y las cargo en una lista. Esto es bastante básico. Las va leyendo y las va cargando en una lista de R. Esto, si quieren hacer el análisis de DSEQ, van a tener que aprender un poco de R, por lo menos un poco más, donde van a ver qué son las listas. Bueno, con Marcos viene un poco, y
cómo cargar datos. En este caso, una lista es básicamente una lista que contiene tablas. En este caso tiene las 6 tablas. Acá, estos son los objetos que están adentro de cada una que están adentro de la lista. El primero es la tabla de conteo de la primera muestra. La podemos ver, si queremos. Tenemos la misma información que nos había mostrado el Galaxy. El GeneID y el nombre de la muestra. Y el número de conteo para cada uno de los genes. Lo cargamos de esa forma. Y lo que vamos a hacer es, en vez de tenerlo en una lista, lo vamos a combinar en una sola tabla. Lo que hace esto es tener toda la información de la lista en una sola tabla, donde tenemos la información de los genes y los conteos para cada una de las muestras. Después hay que limpiar porque, como vemos, tenemos repetida la columna del gen. Y eso lo hacen con esta línea, que yo después se las voy a pasar, si lo quieren. Que lo que genera es otra nueva tabla, pero ahora ya nos va teniendo forma de tabla de conteo, donde tenemos los genes y las lecturas para cada una de las muestras. Esto necesitamos darle un poquito más de formato, donde tiene que tener nombre de fila, que sea el ID del gen. Y lo convertimos en una matriz. Y además le sacamos ese punto TAIR 10 que molesta en el nombre del gen. Y si lo vemos cómo quedó, nos queda el nombre del gen de Arabidopsis y otra vez las lecturas. Son pasos que hay que hacer. Bien. El paquete de DSIC necesita una tabla que es bastante importante, que va a tener la información de las muestras, o sea, que son cada muestra, porque acá solamente tenemos el número de acceso de cada una de las muestras. Me llora el gato. Con el número de acceso no es muy informativo, a menos que nosotros le demos a DSIC qué es cada una de ellas. En este caso vamos a hacer una tabla que tenga como nombre de correo, si la vemos, que tenga primero el nombre de la muestra, segundo qué tipo de genotipo es, y tercero que si es qué tipo de muestra es, si es la réplica 1 del wild type o la réplica 1 de la mutante. Esta información es necesaria porque cuando hagan análisis estadístico va a comparar estas 3 réplicas contra estas 3 réplicas. Si no, compararía todo contra todo y eso no nos serviría porque son réplicas biológicas y las queremos analizar por lo que son. Entonces generamos esta tabla que tiene que tener estos formatos en el RAN, o sea, el nombre de la muestra, el genotipo, acá puede ser cualquier cosa, le pueden poner acá mutante en HI5, lo que quieran, pero tienen que saber qué le pusieron. Y acá un nombre diferente para cada una de las muestras si son de la misma réplica. Bien, le damos más formatos que son le damos más formato, que es darle el nombre de las filas, que tenga el nombre de la muestra y el nombre de las columnas. Bueno, vamos empezando a cargar los datos en DSIC. DSIC tiene esta función, DSIC dataset from matrix, o sea, pasarle los datos desde una matriz, como nosotros lo tenemos, que es esta matriz de conteo de los datos de los genes, bueno, el conteo de los genes. Se lo pasamos primero. Y también le tenemos que pasar la tabla que armamos recién con las especificaciones de cada una de las muestras. Y después le tenemos que decir qué tipo de diseño. O sea, si nosotros hicimos un análisis mutante contra tratado,
si se acuerdan en la tabla de especificaciones, tenemos en la columna genotipo qué tipo de tratamiento se le hizo, o ninguno, ¿no? Acá tenemos la wild type contra la mutante. Entonces, la diferenciación entre los genes, entre el conteo de los genes, va a depender, queremos ver si depende del genotipo. Entonces le ponemos acá en diseño una fórmula que significa esto, depende de, con este símbolo, que creo que se llama tilde, depende de lo que esté en la columna genotipo. Y lo cargamos en DSEC. Y nos dice converting counts to integer mode. Bueno, nos da un pequeño mensaje. Y nos crea este objeto que se llama DDS. Este es un objeto de tipo DSEC dataset, que por ahora no nos interesa abrirlo porque es muy grande. Como sabemos, tiene la información de los 27.416 genes y las 6 muestras. Pero podemos ver, podemos analizar cuántos genes son. Y podemos hacer un filtrado. Esto es recomendable o no, para que siempre es mejor filtrar un poco antes de hacer el análisis de de los genes que tengan menos de 10 lecturas en total entre las 6 muestras. Esto es porque si tienen pocas lecturas en total, por ahí, no sé, en una muestra tienen una sola lectura y en la otra muestra tienen 2 lecturas. En uno de los tratamientos tiene una lectura y en el otro tratamiento tienen 2 lecturas, el fold chain no es 2. O sea, no va a ser 2 porque hay mucho error entre leer un solo read y leer 2 reads. Tenemos que ver un fold chain que sea un poquito más grande. Entonces sacamos estos datos que nos va a generar ruido. Bien, acá hago lo mismo, estoy sacando estos datos y me fijo cuántos genes quedaron. En este caso sacó como 6.300 genes, que solamente tenían pocos datos de conteo en todas las muestras. Bien. Bueno, chequeo cuántos genes analizó. Bueno, entonces volverle a dar, decirle a DSEC que el control, las muestras que están llamadas como WT, porque no sabe qué es WT DSEC, entonces le digo que la referencia es las muestras que son wild type, y hago el análisis de DSEC. DSEC es bastante... Sí, Camila, va a estar grabada, la estoy grabando yo ahora. DSEC es bastante robusto, hace muchos pasos juntos. Es un poquito una caja negra, pero hay mucha información sobre lo que hace DSEC. Entre sus pasos es la normalización de las cuentas. Y esta normalización es muy importante porque no hace el típico fragmentos por millones de bases, por miles de secuencias de genes, sino no me acuerdo, RFPKM, sino que hace otro tipo de normalización que tiene en cuenta además qué tipo de librerías son. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos tratamientos, que en este caso el tratamiento son 2 tejidos, la raíz y la hoja. Si hay muchos genes, o si hay un gen que se expresa muchísimo en raíz, que no se expresa en hoja, eso va a hacer que la muestra, la secuenciación en total, tenga muchísimo más reads que la de la hoja, pero solamente porque hay una lectura que se expresa muchísimo más. Entonces, DSEC tiene en cuenta eso, tiene en cuenta que las librerías pueden ser diferentes, no solo por el tipo de secuenciación que se realizó y por el largo de los genes, sino también por si hay algunos genes que son outliers, o sea, que se expresan muchísimo más en una de las muestras que en otras. Y eso lo hace todo internamente. Y hay un canal de YouTube que se llama StatQuest,
que explica muy bien cómo hace toda esta normalización. Pero bueno, DSEC es muy conocido por esto, al igual que el otro paquete se llama HR, que también realiza una normalización parecida. O no sé si es la misma. Ya me estoy quedando sin. En fin. DSEC en este paso, que es directamente llamar a la función DSEC, con el objeto que creamos antes, hace todo esto. Hace la estimación de los factores de tamaño, dispersión y un montón de pasos más que son muy importantes. Y directamente, como ya le dijimos que queremos ver cuál es el efecto en este paso, que le dijimos al diseño del experimento, es si depende de los cambios en las lecturas, depende del genotipo, podemos pedirle que nos dé los resultados. En esta tabla que se llama res de resultados, vamos a tener, bueno, acá, no lo muestra bien, pero bueno, acá sí. Vamos a tener una tabla con cada uno de los genes, la media de conteo de ese gen normalizado, el fold change y otros datos estadísticos, los cuales nos importan son el p-value y el p-value ajustado. El p-value ajustado, ya saben que agranda el p-value por cómo están distribuidos los p-values, o sea, trata de sacar por lo menos los falsos positivos. Así que con esto ya pueden obtener ustedes sus genes diferenciales. Mariano, el DSEC2 es lo usado, se corre como igual, ¿no? DSEC2 es este, perdón. La librería se llama DSEC2, pero las funciones son las mismas. Ah, perdón, por ahí. DSEC 1, no sé si se sigue usando, yo creo que no. Tiene algunos pasos diferentes, pero DSEC2 es la versión mejorada de DSEC, que cambiaron mucho y no quisieron hacerlo como una actualización, sino que quisieron hacer un paquete diferente porque tiene un montón de pasos diferentes y por ahí si las ponen una actualización se rompen el código o los análisis de mucha gente. Hicieron un paquete aparte, que es mucho más robusto y mejorado. Bien. No sabía que eso no había quedado claro, pero sí, este es el paquete de DSEC2. Bueno, nosotros podemos pasar a esta función result, que también es una función de DSEC2. Le vamos a pasar que nos filtre por el alfa, que sería el p-value menor a 0,05. Y ahí nos da los resultados que tengan ese filtro. Y le vamos a pedir que nos haga un summary de esos datos. ¿Qué nos dice? Bueno, que tenemos la cantidad de genes que nos da con un fold change mayor a 0, la cantidad de genes que tienen un fold change menor a 0, el porcentaje también, y la cantidad de genes en total, no me acuerdo si los da, bueno, en total es la suma de estos dos. Nos dicen la cantidad de outliers y de genes con bajas lecturas, acá el 0 porque ya los limpia. Y otros datos más. Bueno, cosas a tener en cuenta cuando hacen este análisis. Bueno, primero que ya acá ya tienen la tabla de resultados. Si quieren ustedes hacen data. Y acá ya tienen su tablita con los genes diferenciados con p-value menor a 0,05. Creo, sí. Si no están seguros, pueden bajar la tabla y volver a filtrar. Pero en definitiva, ya acá ya tienen los genes diferenciales. Pueden hacer otro filtro por fold change. Como ya saben, un fold change entre 0 y 1 no es muy informativo. Capaz que para ustedes sí, pero para la mayoría no. Así que pueden hacer
pueden volver a filtrar por fold chain mayor al valor absoluto de 1 o cosas así. Y obtener genes diferenciales con fold chain mayor a 1 o menor a menos 1. Bien, hay que ver si... O sea, TSEC por defecto funciona muy bien, pero está bueno que nosotros corroboremos que haya hecho la normalización bien, y esto se hace con un gráfico de dispersión. Bien. Este gráfico de dispersión lo que nos muestra es, en bolitas negras, son los datos sin normalizar, la estimación de los datos de cada uno de los genes del conteo, y nos da una regresión de estos datos, y nos dice que para estos datos los va acercando a... Si el factor de escalado funciona, cada uno de estos datos los va a ir acercando a esta línea no me sale la palabra, de regresión. Los datos que están muy alejados, que por ahí son genes diferenciados, que por ahí se expresan más que otros, los deja como están, no los acerca. O sea, funciona de esa forma. Estos van a ser los outliers, que por ahí nos dan otra información. Hay un montón de tipos de estos gráficos. Este gráfico, si les da así, es porque les da bastante bien, pero a ver, ahora voy a mostrar si hay otro. Bien, acá tienen otros ejemplos. Por ejemplo, les puede dar así, como ven que los genes, los datos de dispersión no les dan junto con la línea del modelo. O les puede dar con una curva que primero baja y después sube. Y acá en esta página, que también se las dejé, les va a explicar un poco cuáles son los motivos para que los datos le den así. O sea, ustedes pueden hacer todo el análisis de genes diferenciales y no ver esto, y por ahí les dan cosas raras y tienen que volver a ver qué pasó. Capaz que hay un paso de filtrado de las reads que no hicieron, o tienen alguna contaminación que no vieron, y estos gráficos les ayudan a poder detectar eso. Bien, después tienen el gráfico de MA, que también es muy útil, que lo que grafica es el fold change, el logaritmo del fold chain, contra el promedio de las reads normalizadas. Y acá lo que vemos es que hay un montón de genes que tienen pocas lecturas y que tienen un alto fold change. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un gen hay una muestra que tiene un montón o sea, tiene, por ejemplo, un 5 o un 7 de conteo en una de las muestras y en la otra tiene un 1. O sea, el promedio del conteo normalizado es bajo, pero el fold chain va a ser alto. Todas estas muestras que están en gris, todos estos genes que están en gris, DSeq no los va a analizar, porque va a analizar solamente los que tengan un p-value mayor a 0,1 o 0,5, depende que le hayan puesto. Como ven, acá yo lo volví a correr, pero con un alfa de 0,05, y da mayor, el área es mayor en la de 0,01, en la de 0,1, que en la de 0,5, pero no varía mucho. Bien, acá tienen un montón de datos de genes que no los tienen que tener en cuenta, o por lo menos el programa no los tiene que tener en cuenta para hacer los análisis, porque generan ruido. Como tienen bajo número de lecturas y alto fold change, cuando hacen análisis generan ruido. Lo que podemos utilizar es esta función, que lo que hace es achica los fold chain de estos genes, para que no molesten, básicamente. Y acá le decimos que realice eso, y volvemos a hacer el gráfico de plot MA.
Y como ven, los genes que estaban acá, que tenían bajo número de conteo y alto fold change, fueron todos agrupados en un fold change cercano a 0. Y esto ayuda mucho a los análisis posteriores. Después, también pueden sacar, si quieren, los conteos normalizados de sus muestras. Hay dos tipos de transformaciones de estos conteos para poder hacer análisis, que uno es la transformación por estabilización de variancia y otro es la transformación por el algoritmo regularizado. Dependiendo de qué tipo de muestras, si ustedes tienen pocas réplicas o pocas muestras, les conviene hacer el BST. Pero pueden ver con los dos, les va a dar más o menos parecido. Voy a correr los dos y lo voy a comparar. Acá tengo la comparación. Y le paso este argumento que se llama blind false para que utilice la información de que son diferentes genotipos. Y con esos datos de conteos y con la información de los genotipos puedo hacer un PSA de las muestras. Primero lo voy a hacer con la transformación de estabilización de variancia. Y como ven, el PSA da bastante significativo para la coordenada 1 y poco para la coordenada 2, pero vemos que hay una gran distancia entre las dos muestras, entre los dos tratamientos. Explicativo, digamos que el primer componente explica el 26% de la variancia. Exacto. Fíjense cómo se separa con ese eje los dos grupos claramente. Exacto. Nosotros acá en este caso casi que podemos utilizar solamente el componente 1 para ver la diferencia entre los dos tratamientos. Y si hacemos lo mismo para la otra transformación de los genes, del conteo de los genes, vemos que da igual. O sea que no va a haber mucha diferencia entre las dos transformaciones si las quieren utilizar. Esas transformaciones también se pueden utilizar para hacer heatmaps o otras cosas con los datos. Acá podemos hacer un heatmap de las muestras. No me acuerdo. Bien, hacer tipo una clusterización y un heatmap de las muestras para ver cómo se parecen entre sí. Vemos acá que tenemos dos clústeres donde vemos qué tan parecidas son una a la otra. Y obviamente los separan entre los dos genotipos. O sea que esto está bien. Si por ahí tenemos acá metido entre medio de las mutantes o entre medio de la wild type una mutante, ahí ya tenemos que tener ojo de si pusimos bien los datos de entrada o si nos dio mal directamente la secuenciación o el experimento. Perdón, Mariano, una pregunta. Sí. Para este gráfico y para el anterior, ¿usaste todos los datos o solo los puntitos azules de la dispersión? No, para el PSA se utilizan todos los datos de todos los genes para cada una de las muestras. Ok. O sea, el PSA comprime toda la información de todos los genes de cada una de las muestras y lo pone todo en un solo puntito y lo muestra ahí en el gráfico de componentes principales. Y para esto también, para el heatmap, yo utilicé todos los... Sí, utilicé, porque se puede hacer el heatmap solamente con los genes más expresados, pero no, en este caso yo lo hice con todos los datos para ver la diferencia entre las muestras. Ah, pero eso lo podés elegir, digamos. Exacto, sí. El heatmap se puede hacer con un grupo de genes que están, por ejemplo, que tienen un fold change mayor a 4 y ves cómo te dan los genes que están muy expresados diferencialmente. Genial, gracias. No. Como ven, igual el análisis de SEC es armar el archivo que si lo sacan de algún lado o si ya se los dieron, es bastante simple porque ponen sus datos y van corriendo cada uno de los pasos y van sacando sus conclusiones o si quieren modificar algo, se meten a ver qué hace la función y modifican algo. Pero eso es lo bueno de hacer las cosas en R, que es muy reproducible. O sea, esto lo puedo hacer con estos datos o lo puedo hacer con otros datos del mismo experimento. Como vimos, tiene 34
muestras el paper, se llama Burko, el autor. Este paper tiene 34 muestras, puedo agarrar otras, hacer otra comparación de la wild type contra otro tratamiento y hacer el mismo experimento y ver cuáles son los genes diferenciales y después hacer un análisis posterior. Y lo bueno es que ya tienen el script hecho y los vuelven a correr exactamente igual. Solamente tienen que cambiar algunas cosas, como, no sé, la información de cuáles son las muestras o cosas así, y listo. Bien. Acá, si quieren ver cómo varía la expresión de un gen particular, en este caso yo agarré el que tenga menor p-value, que es este gen que ven acá, se llama TT3G22840, y hago un ploteo de las counts. Estas funciones, plot counts y plot PCA, son todas funciones del paquete de DSIC. El paquete de DSIC no tiene una función para hacer heatmap, pero sí hay una que es muy buena, que se llama p-heatmap o p-heatmap, que nos hace todos los heatmaps que ven en los papers, lo hacen con este paquete. Y bueno, y acá nos muestra el plot counts, nos muestra cómo son para cada una de las muestras la expresión normalizada de este gen en particular, en la wild type y en la mutante. En este caso, este gen era el que tenía menor p-value. Bien. Ahora podemos ver cómo es la distribución de los p-value para los p-value en sí o los p-value ajustados. También en uno de los recursos o de las páginas que yo les paso hay una explicación de esto. En verdad hay un video que, si me acuerdo, se los voy a pasar también de un canal de YouTube que se llama StatQuest, que esto lo explica perfectamente, siempre que lo tengo que explicar lo miro, que explica cómo son los FDR, los ratios de falsos positivos, para encontrar los verdaderos positivos y sacarse los falsos positivos de las muestras que tienen p-value menor a 0,05. Como ven acá, esto es la distribución de los p-values en todos los genes. Si nos da así, o tiene un pico acá en 0,05, es porque las dos muestras son bastante diferentes, o sea que hay muchos genes que tienen p-value menor a 0,05, o sea que son diferenciales, y que básicamente nos confirma que está todo bien. Lo que sí vemos que hay acá una media de p-value que es bastante chata, y esto se utiliza para calcular el ratio de falsos positivos, ya que desde acá, desde esta línea que genera acá la curva para arriba, podemos decir que son los falsos positivos reales, los falsos positivos, los verdaderos positivos, y de acá para abajo son los falsos positivos. Porque todos estos p-values son al azar, son datos de p-values de genes al azar, de muestras al azar. Entonces, graficamos el p-value ajustado y nos va a mostrar ¿qué nos muestra? Bien, lo que pasa es que la escala es diferente. Acá tenemos 1000 y acá teníamos 2000, bueno, sí. O sea, nos muestra que los p-values se van desplazando un poco más para la derecha porque el p-ajustado es el p-value un poco agrandado para que saque de los genes que tienen menor a 0,05, saque el 5% no, en verdad el 5% no, saque los falsos positivos. Entonces hay un montón de genes. Acá el pico nos daba como en 5000, no, sí, 5000. O sea, tenemos 5000 genes de 0,05 y ahora tenemos 4000. O sea, sacó un montón de genes diferenciales que tienen un alto ratio de falso positivo.
Entonces, para hacer el corte, ustedes tienen que utilizar el p-value ajustado. Y por último, les dejo... Ahí tengan en cuenta, digamos, el pasaje de lo que es el análisis de un gen a miles de genes. Si uno usa un p-value de 0,05, diciendo que, bueno, que puede rechazar esta hipótesis de que no hay diferencia si se darían el 5%. Y cuando tenés miles de genes, ese 5% son un montón de genes. Es decir, va a haber un montón de falsos positivos. Eso es lo que están corrigiendo con esto. También un poco cambio de cómo el problema realmente lo que es manejar miles de señales a la vez. Por ahí este ajuste lo que hace es sacar true positive, o sea, verdaderos positivos, pero lo que te deja es que los falsos positivos queden sean muchos menores. O sea, de los que son true positive, el 5% van a ser... el 5% van a ser falsos positivos en el p-value sin ajustar. Y en este caso lo trata de sacar, pero te da más robustez al experimento. O sea, tenés más certeza de si son genes diferenciales, porque la columna total esta agarra solamente los que tienen p-value más chico y saca el 5%, o saca en verdad toda esta columna de acá, los que tienen p-value más alto de esta columna lo va a sacar, y los que tienen p-value más chicos lo va a agrandar. Y así. Eso lo hace todo automáticamente DeepSeek, por eso es tan robusto y tan utilizado, y no hay que pensarlo mucho. En fin, les dejo acá cómo hacer el gráfico del volcán, que es bastante normal hacerlo, que es donde te muestra. Si lo carga. Bueno, voy a cargar el otro, que es un poquito más grande. Muy bien. Ahí está. El gráfico del volcán lo que te muestra son los genes diferenciales con los cuales ustedes van a trabajar, cómo están distribuidos con el menor logaritmo del p-value y el logaritmo del fold change. Ustedes si acá utilizan un corte de fold change, yo acá utilicé 1 del corte de fold change, y bueno, 0,05 para p-value. Entonces todos los genes que estén en rojo van a ser los que tengan p-value menor a 0,05 y ajustado, ¿no? Y un fold change mayor a 1 o menor a menos 1. Y este es un gráfico bastante común que se utiliza para ver cómo están los genes y la cantidad de genes diferenciales que se obtuvieron. En estas muestras se obtuvieron un montón de genes diferenciales, y eso es algo bastante asombroso. O, no sé si asombroso, pero medio extraño. Sí. No suele ser. El objetivo del curso sí es que ustedes puedan interpretar este tipo de gráficos en torno a un trabajo de investigación. Mariano, bueno, con el club este de que ustedes, la mayoría tienen un cierto manejo de R, igual intentamos nivelarlos hacia arriba el resto, veamos cómo se puede correr estas cosas y bueno, el objetivo es que puedan mirar y entender un poco esto. Realmente si traemos a un experto estadístico, puede estar 4 clases de 8 horas explicándole cómo es los p-value y demás, obviamente que no era profundidad. Si una duda con este tipo de gráficos de interpretación, consulten así. Sí, obviamente yo todo esto que le expliqué en 1 hora y cuarto, me lo dieron a mí en 5 clases de un curso. Está muy resumido, pero yo lo que quería era más o menos sacarles el mío. La mayoría de todas estas líneas de R, directamente bueno, algunas las escribí, pero porque utilizo mucho R y tengo
bastante experiencia con el coso, pero la mayoría, estas, por ejemplo, de hacer el volcano, las copié y las pegué de otro trabajo que explica que hace este tipo de análisis. Pero bueno, si se quieren poner con más detalle a ver cuáles son cada uno de los parámetros, por ejemplo, yo les puedo explicar que el primer parámetro son los resultados de los datos con el achicamiento de los fault chains de las cuentas, de los genes con pocas cuentas. Acá vos le seteás cuál es la coordenada X, la coordenada Y, cuál es el p-value, el corte de p-value, el corte en fault chain. Y les digo cuáles son los datos, en verdad las muestras. No, perdón, los genes, los nombres de los genes, para que me los muestren en el gráfico. Pero, o sea, si lo tengo que volver a correr el día de mañana, ni lo pienso, ya lo tengo escrito, corre y ya está. Fíjate de poner un fault change de 2. Este lo que hice fue limitar la coordenada Y de 0 a 20, porque si no da un gráfico muy alto, porque hay unos que tienen un p-value muy bajo. Por eso ven que tiene un techo. Si lo comparan con el otro, ven que tiene un montón más de... Vamos a agrandar este. Sí, como lo que discutíamos con Lucas también, a veces te siguen quedando cientos de genes, digamos, para estudiar. Y uno por ahí lo que hace es queda con los genes que más sabe o está más interesado en una vía en particular y trata de justificar por qué esos genes están siendo cambiados en su expresión. Pero también está bueno para el explorativo, por ahí hay cosas que uno no está dando cuenta que está ocurriendo, que una vía no se está... o puede ver que genes que muchos están regulados por una determinada vía, entonces puede predecir qué regulador está involucrado, etcétera, etcétera. Estos laburos que seguramente usted está más familiarizado con eso que con la parte de bioinformática. Exacto. Pero bueno, es un análisis muy largo y si tienen los pasos más o menos ya estipulados de cómo hacerlos, si tiene una guía de cómo hacerlo, es bastante directo. En fin, ustedes con estos datos pueden hacer un montón de análisis posteriores que no vamos a entrar en este curso porque son muy variados. Ya les dije, pueden hacer un clustering de los genes que se expresan parecido, pueden agregar más tratamientos y ver cuáles son los genes que se expresaron con respecto a la wild type en 2 tratamientos. Pueden hacer un montón de otros experimentos que si los tienen que hacer van a tener que ponerle cabeza a eso o buscar recursos, que hay un millón. Pero bueno, en fin, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta. Sí, la ventaja de la virtualidad es que esto está grabado, si alguien quiere después repasarlo, es muy, muy rápido, muy intenso, muchas cosas, y después obviamente profundizar en cada cosa. Queda en evidencia que para sumar todas las ómicas en un curso introductorio, por ahí las expectativas son otras, pero uno se da cuenta que necesita profundizar más en cada una de estas líneas, ahí cada uno de los pasos. Bueno, al menos saben que esos pasos están, que existen, cuáles son los problemas, algunos problemas más importantes, y por eso lo que queremos que sepan es cómo interpretar estas salidas y las limitaciones también de todos los análisis. Y los análisis comunes, los análisis componentes principales, para reducir un poco la dimensionalidad. Cuando hablan de dimensionalidad, por ahí no suena chino, pero son las señales son las importantes para escribir cada fenómeno. En este caso sería que podría ser útil. ¿Alguien tiene alguna...? Bueno, sí, Julieta. Sí, gracias. Bueno, a mí me resulta bastante complejo esto porque yo no tengo conocimientos de R. Lo que te quería preguntar es qué posibilidades hay de hacer RNA-seq acá y
si hay secuenciadores, si ustedes lo hacen y más o menos los costos que tienen, porque tenía entendido que era bastante caro. ¿Ustedes lo hacen a partir de datos que obtienen de los papers o ustedes hacen el RNA-seq? Todo el experimento, digamos. En particular, yo trabajo con varios grupos. Martín, no sé si hizo algún experimento de RNA-seq sin mando a secuenciar, pero yo con los grupos de CEFOI con los que trabajo, ellos mandan a hacer la secuenciación afuera. Hay, creo que, una empresa, no sé si china, que hace toda esta secuenciación bastante barata, pero no tengo ni idea porque yo cuando llegué al CEFOI ya estaban todos los experimentos ya hechos y los resultados ya... Macrogen no sé si lo hace. No tengo, en verdad nunca mandé a... Ya te digo, la preparación de las librerías y todo eso, yo no me ocupo, ni estuve cerca de hacerlo todavía, pero sí conozco grupos que ya lo han hecho y tienen los datos y me han pedido que se los vuelva a analizar o que le haga algún otro análisis. Pero no solo trabajamos con datos de paper viejos, bueno, de paper viejos, de datos de paper, sino que... No quise decir eso, te preguntaba por los datos así crudos, porque es muy complejo ya de hacer el experimento y encima el análisis me resulta que es bastante complejo. Por eso hay las empresas que hacen RNA-seq te hacen todo este análisis, normalmente te lo hacen automatizado, o sea, como yo se los hice, más o menos así, en 1 hora se lo hice, pero este análisis lleva más tiempo y lleva un poco más de cabeza para ver bien las muestras y para sacarle más el jugo a tus datos, porque en definitiva todos los experimentos son diferentes y todos los datos de secuenciación van a ser diferentes dependiendo de lo que usaron para extraer el ADN, desde lo que usaban para extraer el ADN hasta cómo estaban las muestras al principio, hasta qué secuenciador usaron o qué tamaño de lectura. Hay un montón de cosas a tener en cuenta que por ahí los servicios automatizados no los tienen. Pero... Sí, por ahí tienen el apoyo de alguien como Mariano, que tiene de cancha en hacer este tipo de análisis. También a veces uno tiene que apoyarse también con la gente de estadística para tener esos datos. Tienen costos entre 200, 300 dólares cada muestra. ¿No, Mariano? Depende de la profundidad, depende de la tecnología, depende de un montón de cosas. Pero bueno, uno tiene que por ahí hacer réplicas. Esto, digamos, se va haciendo cada vez más popular, la vara se pone un poquito más alta. Antes era más común el publicar réplicas. No sé si se entiende, uno hace 3 plantas, 3 cosas y las mezcla todas, entonces, bueno, si hay variación se promedia. Pero ahora, como $300 no es nada para el costo de un laboratorio. Sí. Igual son $300 por muestra. Por muestra. $300. Espera, ¿de qué laboratorio hablas que $300 no es nada? No es nada. Voy a trabajar con vos. No existe $300 en el mundo. De este Ahora bien. Tipo de experimentos saca un montón de información. Vos podés sacar varios papers con un solo experimento de RNA-seq. Si te dan los resultados y si hiciste bien el diseño del experimento. Si vos tenés triple réplica y varios tratamientos, podés sacar un montón de datos ahí. Podés hacer 1 millón de datos downstream que te generan mucha información. Y hay un montón de datos ya disponibles de gente que solamente hace la RNA-seq, publica los datos que quisieron y los dejaron ahí y vos los tenés a tu alcance para poder analizarlo y sacarle más el jugo si querés. Por eso es importante que busquen primero si su experimento ya lo hizo otra persona. Sí, bueno, $300, vuelvo a repetir, $300 no es nada. Generalmente uno tiene que hacer varias réplicas. Tenés dos poblaciones, 3, 4, 5 réplicas y ver si hay diferencia. Ahí empiezan a multiplicar. ¿Lo pueden hacer en su laboratorio? ¿Sí o no? Si no, no se metan, porque van a gastar un PICT entero en hacer eso. Sí. Otra alternativa es lo que dice Mariano, lo que dijo Lucas, usen los datos que ya están publicados
sáquenle jugo a otros experimentos y ustedes hagan el real time, hagan hagan lo que tengan que hacer. Digamos, no quiere decir que les sea imposibilitado. Y la otra sí, pueden pensar hacer un experimento por ahí un poco más reducido, que sea más explorativo, pero después lo que van a tener posiblemente sea un resultado como este, van a tener 500 genes que se mueven para un lado y para el otro. Entonces, tampoco es que sea una cosa que le va a resolver la vida. Pero bueno, pueden encontrar cosas nuevas, novedosas, pueden explicarlo de una manera más elegante, eso seguro. Sí, hay mucho para hacer. Y hay, no sé, hay bases de datos también que tienen, por ejemplo, a ver, datos de 50.000 muestras de RNA-seq, datos de expresión de genes de 50.000 muestras de RNA-seq de la biopsia, por ejemplo, los cuales yo ahora estoy tratando de analizar y ver cómo se clusterizan, cómo se agrupan, cómo tienen la expresión, coexpresión y cosas así, que podés sacar un montón de información de lo que hay. Si querés agarrar tu bicho, que en particular, si ya empezamos desde la limitante, es decir, tener el genoma disponible y bien anotado. Si partís desde ahí, tenés todo bien y querés mandarla a secuenciar, sí, hay que ponerse $2.000 mínimo para hacer una muestra, un buen experimento. Y además después analizar los datos, que te lleva tiempo y te lleva a cabeza. O sea, es buenísimo como entrenamiento. Si quieren aprender algo de informática, hagan una RNA-seq, porque tiene de todo. Tiene desde línea de comando. Yo acá no hice nada de línea de comando porque lo hice todo con Galaxy para que ustedes no se pierdan. Pero todo eso lo que hice con Galaxy deberían, o se puede hacer con línea de comando, y tiene un montón de complejidad. O sea, pueden extrapolarlo a un montón de otras cosas y un montón de parámetros para cambiar y para modificar, para ver cómo da y otras cuestiones. Otra alternativa, está bueno, digamos, esto, la idea es de esta parte del curso es abrir la puerta a todas estas técnicas, Mariano nos invita a explorar, pero también está la posibilidad de colaborar con grupos de afuera y demás que por ahí estos miles de dólares para hacer el estudio, ustedes aportan en la biblioteca o el análisis de los datos, se puede hacer muchas cosas. Si no tenemos los recursos, cosa que es el caso nuestro básicamente, se puede ir a la colocación, a hacer diseños un poco más racionales, usar datos de otros, etc. Yo quería preguntar a Bruno qué experimento tienen pensado. Hola, no, yo no tengo ningún experimento pensado hasta ahora, sino que quiero aprender porque he visto que se pide mucho afuera todo lo que es metagenómica, RNA-seq, DNA-seq. Y tengo bastantes conocimientos de R, hice el curso del Dr. Rigali, que fue muy bueno, te enseñé muchos de los scripts, pero mi problema más es con los outputs y no sé por dónde empezar porque estoy buscando muchos cursos de bioconductor y demás en internet y siempre me salen con una cosa, después me salta otra, no sé seguirle un hilo, eso es lo que me... Necesita una guía de lo que vos querés hacer, que a veces es difícil encontrar, pero no hay problema, podés hablar y lo hablamos, a ver qué... Dale, seguramente voy a escribir. Ahí vi que publicaste, que dijiste al principio de la clase que tenías unos cursos en una de las diapositivas. Sí, ¿Eso se pueden hacer ahora o hay que esperar hasta que se abra una fecha? Es esto el curso. El curso es una página que arranca diferentes módulos, tiene 20.000 tipos de análisis para hacer. Tienen desde análisis de RNA-seq con genoma o sin genoma y hay un montón de cosas. Esto es bastante complejo, hay que saber encontrar lo que uno quiere hacer, pero yo lo miré todo y es muy completo. Tiene un montón de líneas de comando que por ahí no te la explica mucho, pero es bueno como entendimiento siempre. Después, sí,
Las líneas de comando, bueno, si no las entiendo, busco Sí. qué hace cada cosa, pero eso no sería el problema. Después, no sé a qué te refería con los outputs, pero tenés un curso especial, la documentación de DSEC. Acá tenés también todo lo que yo dije, bueno, no todo lo que dije, hay mucho más, desde cómo meter los datos, desde cómo limpiarlos, cómo hacer los gráficos, cómo ver los gráficos de dispersión, filtrado, acá están, ¿se acuerdan que yo dije? Filtrado de Sí. los genes con menos lecturas, acá está, y hay un montón de otras cosas que lo van sacando de cosas especializadas. Esto es especializado en DSEC porque lo hizo la gente de DSEC. Pero después para los pasos anteriores, como para el mapeo, la filtración de calidad y todo eso, hay datos en comunes como esto. Por ejemplo, tener un curso entero de eso. Después tener un curso entero de cómo analizar las cosas que te dan mal del control de calidad. Como esto tenía un montón de cosas. Estos son los que, no sé, fui encontrando y me fueron dando en curso. Sí, bueno, Perfecto. primero esto lo vas a poner todo en la página, en la sección correspondiente, Mariano, y el script también. Esto, sí. Sí, ahí te pregunté si podías subir el script. Sí, el script lo subo, no tengo problema. Ahí está. Bueno, esto un poco también para que dimensione el laburo que hay atrás de por la diapositiva, creo que la segunda o tercera, que hay atrás de cada de estos análisis. Por ahí Mauro hablaba de informática 2, digamos, uno sería como la adquisición de las señales y demás, y una parte del procesamiento. Por ahí hay una subestimación muy grande de lo que es el trabajo informático que está detrás de la etiqueta, digamos. Y bueno, hay un poco de descalificación de ese laburo y hay muchas horas de poner la cabeza, el lomo, la cola en el asiento. Así que eso es importante remarcarlo. Sí. También remarcarlo porque por ahí uno piensa, bueno, me hago un cursito de haciendo RNA-seq, proteómica, ómica, todo, y no es tan sencillo. Entonces, por lo menos le dejamos planteado qué es lo que abrir qué puertas tiene que abrir para empezar a tratar todos ciertos temas. Sí, yo hice un curso de análisis de datos de nueva generación y explicaron un poco de RNA-seq. Ahí tuve una pequeña idea. Me dieron también un pipeline para que siga de los diferentes programas para usar. Lo hice y después cuando hice otro curso me dieron otro pipeline totalmente diferente de programas que tenía que usar y de cómo analizar los datos. Así que es un mundo para cada cosa que querés hacer es un mundo diferente de donde tenés que buscar. Acá este review de Ana Conesa, que es una capa en lo que es análisis de ómicas, explica un poco, no lo leí yo porque lo encontré hace poquito, todavía no tuve tiempo, pero hay un poco todos los pasos del análisis, desde el experimento hasta el análisis de los datos de SEC, la anotación de los genes, y tiene un montón de bibliografía para que puedan sacar. Esto también se los dejo ahí en la diapositiva. Así que si tienen tiempo para leer, lean si lo necesitan. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Va a estar grabado, voy a pasarle el script. El script, tengo que hacer la mención porque el script no es mío, yo lo usé de molde para coso. Esto me lo pasaron, lo saqué de un curso que hice de Agustín, ahora no me sale, de la UNL, que me fue de mucha ayuda y él sabe muchísimo de esto. No me sale el apellido. Pero en fin, después hago la mención, lo pongo en un comentario. Él me ayudó muchísimo en todo esto y está bueno aclararlo. Así que bueno, nada más. ¿Algo más para decir? ¿Avione puede ser el apellido? ¿Cómo? ¿Avione?
No, Arce. Arce. Sí, ahí está. Sí, es Agustín Arce. Este curso lo hice en 2020, porque el paper de Burko también lo analizó él. Así que bueno, lo hice en pandemia y estuvo muy bueno. Si lo quieren hacer, si se vuelve a dar, se lo recomiendo que lo hagan, porque él explica Linux, explica R y explica RNA-seq, las 3 cosas necesarias para hacerlo. Así que bueno, nada más. Aquí estamos jueves. El martes que viene ya tienen con lo de proteómica el martes. Bueno, sí, el martes sería la última clase formal. Si quiere. Este módulo, si vieron que es un poco distinto a los otros 2 módulos, se requiere un poco más de entrenamiento. Este va a dar Germán Rosano, un invitado, y va a dar proteómica. Bien, va a ser cortito, intenso, con la idea de mostrarles qué puertas tienen que tomar para potenciar un poco y les queda el contacto y les va a dar seguramente algunos recursos para seguir trabajando. Y después tienen que estar con sus exposiciones, entonces 1 minuto, una diapositiva, algo breve, mostrando los principales resultados relacionados a la ómica de un trabajo que seguramente esté vinculado o puede estar vinculado con algún proyecto de ustedes, ya sea doctorado o si son investigadores que están llevando a cabo. Obviamente que no tienen que saber cómo funcionan los programas a fondo, pero sí interpretar los resultados. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Si tienen alguna duda o quieren pedir algo más, me mandan un mail o me avisan. No hay ningún problema. Gracias a todos, saludos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gente. Nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias.